Las manos de Elena, arrugadas y frágiles como hojas secas, temblaban sobre la única fotografía que conservaba de su difunto esposo. Eran un mapa de una vida llena de trabajo y amor, pero ahora solo reflejaban el miedo que se anidaba en su corazón. La imagen enmarcada era su último ancla a un tiempo donde se sentía segura, un tiempo antes de que la soledad y la crueldad se mudaran a su casa. Cada día miraba ese rostro sonriente y le pedía fuerzas para soportar lo que venía, sin saber que la tormenta apenas comenzaba a formarse sobre su cabeza. Su nuera, Brenda, entró en la pequeña sala sin anunciarse, como una sombra que no necesita permiso para invadir la luz. Sus ojos afilados, fríos como el acero, recorrieron la habitación, midiendo cada mueble, cada rincón, no con afecto, sino con la codicia de un tasador. La humilde casa, que para Elena era un santuario de recuerdos, para Brenda no era más que un obstáculo, un activo que necesitaba liquidar. Su presencia llenaba el aire de una tensión palpable, borrando la paz que Elena tanto se esforzaba por mantener. «Suegra, otra vez con esas cosas viejas», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, una curva helada en sus labios. Su voz era falsamente dulce, como un veneno cubierto de azúcar. «Debería descansar un poco. Mire que últimamente se le olvidan mucho las cosas». Cada palabra era un pequeño dardo, lanzado con precisión para minar la confianza de Elena, para hacerla dudar de su propia mente. Brenda había iniciado una guerra silenciosa, una campaña de desgaste psicológico donde ella era la única con armas. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no era por la corriente de aire que se colaba por la ventana. Era un frío interno, un hielo que nacía del veneno en las palabras de Brenda. Su hijo, Ricardo, siempre estaba trabajando, siempre ausente, ciego a la maldad que su esposa tejía con paciencia en la oscuridad de su propio hogar. Él solo veía a una esposa dedicada y a una madre que envejecía, sin percibir la cruel red que se cerraba lentamente alrededor de la mujer que le dio la vida. La cruel campaña de Brenda comenzó con pequeños actos, casi imperceptibles. Primero, desaparecían las llaves de Elena, justo cuando necesitaba salir a tomar el sol. Las buscaba por horas, con la ansiedad creciendo en su pecho, solo para que Brenda las encontrara en un lugar obvio, mirándola con falsa compasión. «Eres tan despistada, suegrita», le decía, reforzando la narrativa de que Elena estaba perdiendo la cabeza. Cada objeto perdido era una victoria para la nuera y una nueva grieta en la autoestima de la anciana. Luego, Brenda empezó a cambiar de lugar sus medicamentos. La caja de las pastillas para la presión aparecía en el armario de la cocina y las de la circulación en el baño. Elena, que seguía una rutina estricta desde hacía años, se sentía completamente desorientada. La confusión se apoderaba de ella, haciéndola sentir torpe e inútil. Brenda observaba desde lejos, satisfecha, viendo cómo su plan de desestabilización mental daba frutos, sembrando el caos en la metódica vida de su suegra. «Mamá, ¿estás segura de que te tomaste la pastilla correcta? Te veo muy perdida», le decía su hijo Ricardo, con una genuina preocupación que rompía el corazón de Elena. Él no era malo, solo estaba ciego, repitiendo como un loro las mentiras y las dudas que Brenda le susurraba al oído cada noche. Las preocupaciones de su hijo, envenenadas por su esposa, se convertían en otra arma contra ella. Él creía que la estaba cuidando, cuando en realidad estaba ayudando a encerrarla en una jaula de demencia inventada. Atrapada en esta telaraña de engaños y manipulación, Elena comenzó a dudar de su propia memoria, de su propia cordura. ¿Y si Brenda tenía razón? ¿Y si de verdad se estaba volviendo loca? La duda era un veneno lento que se filtraba en sus pensamientos, paralizándola. Se sentía como una extraña en su propia casa, una prisionera en su propia mente, y la mujer que orquestaba su tormento sonreía dulcemente mientras le servía el desayuno,
una carcelera con rostro de ángel. Pero había otros ojos en esa casa, unos ojos infantiles que veían más allá de las mentiras. Mateo, su nieto de 8 años, observaba todo en silencio desde el umbral de las puertas. Veía a su madre esconder las llaves de la abuela, escuchaba los comentarios hirientes disfrazados de preocupación. No entendía completamente la maldad, pero sí entendía la tristeza en los ojos de su abuela. Su silencio no era de indiferencia, sino de un testigo que acumula pruebas en su pequeño corazón. El niño veía cómo la luz de su abuela se iba apagando poco a poco con cada acto de crueldad de su madre. Capturaba cada detalle de la injusticia, la sonrisa falsa de su mamá, la mirada confundida de su abuela, la ceguera de su papá. Mateo amaba a su abuela, la mujer que le contaba cuentos de estrellas y le horneaba galletas con formas de animales. Y en su inocencia, una promesa silenciosa comenzó a formarse. No iba a dejar que nadie le hiciera daño. La casa, que antes resonaba con risas y el aroma del café recién hecho, se convirtió en una prisión oscura y silenciosa. Las cortinas permanecían cerradas, como si Brenda quisiera ocultar su crueldad del sol. Elena sentía que las paredes se encogían a su alrededor, ahogándola lentamente. Cada objeto, antes un recuerdo feliz, ahora parecía acusarla de su propia decadencia. El hogar que construyó con su esposo se había transformado en el escenario de su tortura, un lugar del que ya no podía escapar. Brenda, con el pretexto de cuidarla, le prohibió a Elena salir sola. «No puedes ir ni a la tienda, suegra, te puedes perder», le decía con una autoridad que no le correspondía. Luego, salía y le contaba a los vecinos historias inventadas. «La pobre viejita ya no distingue la realidad», les decía con lágrimas fingidas. «Es un peligro para sí misma». Así fue tejiendo una jaula invisible alrededor de Elena, aislándola del mundo que conocía y amaba, cortando sus últimos lazos con la vida exterior. Las puertas que antes se abrían con sonrisas de bienvenida, ahora se cerraban con miradas de lástima. Los vecinos, envenenados por las mentiras de Brenda, comenzaron a tratar a Elena como a una niña, o peor, como a un fantasma. Le hablaban en voz alta y despacio, o simplemente la ignoraban, asintiendo con tristeza a las historias de Brenda. Elena se sentía borrada, como si su identidad y su historia hubieran sido robadas y reemplazadas por la de una anciana senil. Se pasaba las horas sentada junto a la ventana, viendo la vida pasar como si fuera una película ajena. Veía a los niños jugar en la calle, a las parejas pasear de la mano, y un dolor profundo se instalaba en su pecho. Ella, que había sido una mujer activa y sociable, ahora era una espectadora silenciosa de su propio encierro. La soledad era un peso físico, una manta pesada que la cubría día y noche, sofocando cualquier chispa de esperanza que intentara nacer. ¿Por qué? «Dios mío, ¿por qué me pasa esto?», se preguntaba en la oscuridad de su cuarto, con las lágrimas mojando su almohada. Se sentía completamente abandonada, no solo por su familia, sino por el mundo entero. El silencio de la casa era un grito ensordecedor que rebotaba en las paredes y en su alma. No había nadie a quien contarle su verdad, nadie que pudiera ver más allá de la máscara de buena esposa de Brenda. Estaba sola en su infierno personal. El plan de Brenda avanzaba sin piedad, como una maquinaria perfectamente engrasada. Se sentía invencible, segura de que su control era absoluto. Su esposo le creía todo. Los vecinos sentían lástima por ella y la propia Elena empezaba a creerse sus mentiras. La nuera disfrutaba de su poder, saboreando cada pequeña victoria, cada lágrima que veía en los ojos de su suegra. Se deleitaba en su crueldad, convencida de que el premio final, la casa y el dinero, justificaría todos sus pecados. Una tarde, mientras Elena fingía dormir en el sillón, escuchó a Brenda hablar por teléfono en la cocina. Su voz era un siseo triunfante, lleno de veneno y alegría mal disimulada.
El doctor ya casi firma los papeles. Le decía a su hermana. Dijo que su demencia es muy avanzada, que es un caso claro. Elena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No era solo su imaginación, era un plan real, frío y calculado para deshacerse de ella. En cuanto la internemos en el asilo, venderemos esta pocilga y por fin nos iremos de viaje a Europa. Ya era hora. Las palabras de Brenda eran como martillazos en el corazón de Elena. Pocilga. Así llamaba a su hogar, al nido que había construido con tanto amor. Y el asilo, la palabra resonaba en su mente como una sentencia de muerte, un lugar frío y anónimo donde la abandonarían para siempre. La traición era total y absoluta. Mateo, que había ido a la cocina por un vaso de agua, escuchó cada palabra. Se quedó paralizado detrás de un mueble, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que su madre lo escuchara. El miedo se mezcló con una furia helada que nunca antes había sentido. Vio la cara de su madre, iluminada por la luz de la cocina, y por primera vez vio el monstruo que se escondía detrás de su sonrisa. Apretó con fuerza el pequeño dinosaurio de plástico que llevaba en el bolsillo, un regalo de su abuela. El juguete se sentía pequeño e insignificante, como él en ese momento. Pero los dinosaurios eran fuertes, le había dicho su abuela, y él tenía que ser fuerte por ella. En ese instante, el niño de 8 años tomó una decisión. No iba a permitir que su madre se saliera con la suya. Iba a proteger a su abuela, costara lo que costara. Los días siguientes fueron una tortura. Brenda, creyendo que su victoria estaba cerca, intensificó su crueldad. Le servía a Elena la comida fría, alegando que se le había olvidado calentarla. Le quitaba el control de la televisión, poniendo programas ruidosos que a Elena le daban dolor de cabeza. Eran pequeños tormentos diarios, diseñados para quebrantar su espíritu por completo antes del golpe final. Cada día era una nueva humillación, una nueva demostración de poder. Elena intentó hablar con su hijo una última vez. «Ricardo, hijo, Brenda me está haciendo cosas malas», le dijo con la voz temblorosa, aferrándose a una última pizca de esperanza. Pero sus palabras sonaban confusas, desordenadas, justo como Brenda había planeado. La angustia le impedía formar frases coherentes y solo consiguió sonar como la anciana senil que todos creían que era. Su súplica se perdió en el aire. Ricardo suspiró, cansado. «Mamá, por favor, no empieces otra vez. Brenda solo te cuida. Estás confundida. Eso es todo. Ve a descansar». Su rechazo fue el golpe de gracia. Elena entendió que había perdido a su hijo, que el lazo entre ellos había sido cortado por las tijeras de la manipulación de Brenda. Ya no tenía a nadie. El hombre que ella había criado ahora era un extraño que la miraba con lástima y fastidio. Mateo presenció esa escena desde el pasillo. Vio la derrota en los ojos de su abuela y la frustración ciega en los de su padre. El dolor que sintió fue tan agudo que tuvo que morderse el labio para no gritar. No era justo. Nada de eso era justo. La imagen de su abuela, encogida y vencida en su sillón, se grabó a fuego en su memoria, alimentando la llama de su determinación. Brenda, mientras tanto, preparaba el acto final. Reunió informes médicos falsificados y le enseñó a Ricardo qué decir frente al juez. «Tienes que sonar preocupado, pero firme», le instruía. «Es por su propio bien. Recuérdalo». Lo manipulaba con una maestría diabólica, haciéndole creer que internar a su propia madre en un asilo era un acto de amor y responsabilidad. Ricardo, atrapado en la mentira, asintió dócilmente. El día del juicio llegó, envuelto en un cielo gris y una lluvia incesante que parecía llorar por Elena. Cada gota que golpeaba el cristal del auto era un eco del latido aterrorizado de su corazón. El viaje al tribunal de familia se sintió como una procesión fúnebre, el último trayecto hacia su tumba en vida. Brenda conducía con una calma siniestra,
mientras Ricardo miraba por la ventana, evitando la mirada de su madre. El edificio del tribunal era un monstruo de concreto y cristal, frío e impersonal. Los pasillos de mármol resonaban con los pasos de extraños, cada eco un recordatorio de la indiferencia del mundo. Elena fue conducida a una sala de espera donde otras familias esperaban sus propias sentencias. Se sintió pequeña, insignificante, un número en un expediente a punto de ser cerrado y archivado. Su vida entera se había reducido a un simple trámite legal. La hicieron sentarse en una silla de madera dura frente a un juez cuyo rostro parecía tallado en piedra. La sala era solemne y opresiva, y Elena se sentía como una criminal a punto de ser condenada. Miró a su alrededor, buscando un rostro amigo, pero solo encontró la mirada triunfante de Brenda y la cara avergonzada de su hijo. Estaba sola en el banquillo de los acusados, juzgada. Las manos de Elena, arrugadas y frágiles como hojas secas, temblaban sobre la única fotografía que conservaba de su difunto esposo. Eran un mapa de una vida llena de trabajo y amor, pero ahora solo reflejaban el miedo que se anidaba en su corazón. La imagen enmarcada era su último ancla a un tiempo donde se sentía segura, un tiempo antes de que la soledad y la crueldad se mudaran a su casa. Cada día miraba ese rostro sonriente y le pedía fuerzas para soportar lo que venía, sin saber que la tormenta apenas comenzaba a formarse sobre su cabeza. Su nuera, Brenda, entró en la pequeña sala sin anunciarse, como una sombra que no necesita permiso para invadir la luz. Sus ojos afilados, fríos como el acero, recorrieron la habitación, midiendo cada mueble, cada rincón, no con afecto, sino con la codicia de un tasador. La humilde casa, que para Elena era un santuario de recuerdos, para Brenda no era más que un obstáculo, un activo que necesitaba liquidar. Su presencia llenaba el aire de una tensión palpable, borrando la paz que Elena tanto se esforzaba por mantener. «Suegra, otra vez con esas cosas viejas», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, una curva helada en sus labios. Su voz era falsamente dulce, como un veneno cubierto de azúcar. «Debería descansar un poco. Mire que últimamente se le olvidan mucho las cosas». Cada palabra era un pequeño dardo lanzado con precisión para minar la confianza de Elena, para hacerla dudar de su propia mente. Brenda había iniciado una guerra silenciosa, una campaña de desgaste psicológico donde ella era la única con armas. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no era por la corriente de aire que se colaba por la ventana. Era un frío interno, un hielo que nacía del veneno en las palabras de Brenda. Su hijo, Ricardo, siempre estaba trabajando, siempre ausente, ciego a la maldad que su esposa tejía con paciencia en la oscuridad de su propio hogar. Él solo veía a una esposa dedicada y a una madre que envejecía, sin percibir la cruel red que se cerraba lentamente alrededor de la mujer que le dio la vida. La cruel campaña de Brenda comenzó con pequeños actos, casi imperceptibles. Primero, desaparecían las llaves de Elena, justo cuando necesitaba salir a tomar el sol. Las buscaba por horas, con la ansiedad creciendo en su pecho, solo para que Brenda las encontrara en un lugar obvio, mirándola con falsa compasión. «Eres tan despistada, suegrita», le decía, reforzando la narrativa de que Elena estaba perdiendo la cabeza. Cada objeto perdido era una victoria para la nuera y una nueva grieta en la autoestima de la anciana. Luego, Brenda empezó a cambiar de lugar sus medicamentos. La caja de las pastillas para la presión aparecía en el armario de la cocina y las de la circulación en el baño. Elena, que seguía una rutina estricta desde hacía años, se sentía completamente desorientada. La confusión se apoderaba de ella, haciéndola sentir torpe e inútil. Brenda observaba desde lejos, satisfecha, viendo cómo su plan de desestabilización mental daba frutos.
sembrando el caos en la metódica vida de su suegra. «Mamá, ¿estás segura de que te tomaste la pastilla correcta? Te veo muy perdida», le decía su hijo Ricardo, con una genuina preocupación que rompía el corazón de Elena. Él no era malo, solo estaba ciego, repitiendo como un loro las mentiras y las dudas que Brenda le susurraba al oído cada noche. Las preocupaciones de su hijo, envenenadas por su esposa, se convertían en otra arma contra ella. Él creía que la estaba cuidando, cuando en realidad estaba ayudando a encerrarla en una jaula de demencia inventada. Atrapada en esta telaraña de engaños y manipulación, Elena comenzó a dudar de su propia memoria, de su propia cordura. ¿Y si Brenda tenía razón? ¿Y si de verdad se estaba volviendo loca? La duda era un veneno lento que se filtraba en sus pensamientos, paralizándola. Se sentía como una extraña en su propia casa, una prisionera en su propia mente, y la mujer que orquestaba su tormento sonreía dulcemente mientras le servía el desayuno, una carcelera con rostro de ángel. Pero había otros ojos en esa casa, unos ojos infantiles que veían más allá de las mentiras. Mateo, su nieto de 8 años, observaba todo en silencio desde el umbral de las puertas. Veía a su madre esconder las llaves de la abuela. Escuchaba los comentarios hirientes disfrazados de preocupación. No entendía completamente la maldad, pero sí entendía la tristeza en los ojos de su abuela. Su silencio no era de indiferencia, sino de un testigo que acumula pruebas en su pequeño corazón. El niño veía cómo la luz de su abuela se iba apagando poco a poco con cada acto de crueldad de su madre. Capturaba cada detalle de la injusticia, la sonrisa falsa de su mamá, la mirada confundida de su abuela, la ceguera de su papá. Mateo amaba a su abuela, la mujer que le contaba cuentos de estrellas y le horneaba galletas con formas de animales. Si crees que este niño será la clave para salvar a su abuela, déjame un like para que la historia continúe. La casa, que antes resonaba con risas y el aroma del café recién hecho, se convirtió en una prisión oscura y silenciosa. Las cortinas permanecían cerradas, como si Brenda quisiera ocultar su crueldad del sol. Elena sentía que las paredes se encogían a su alrededor, ahogándola lentamente. Cada objeto, antes un recuerdo feliz, ahora parecía acusarla de su propia decadencia. El hogar que construyó con su esposo se había transformado en el escenario de su tortura, un lugar del que ya no podía escapar. Brenda, con el pretexto de cuidarla, le prohibió a Elena salir sola. «No puedes ir ni a la tienda, suegra, te puedes perder», le decía con una autoridad que no le correspondía. Luego, salía y le contaba a los vecinos historias inventadas. «La pobre viejita ya no distingue la realidad», les decía con lágrimas fingidas. «Es un peligro para sí misma». Así fue tejiendo una jaula invisible alrededor de Elena, aislándola del mundo que conocía y amaba, cortando sus últimos lazos con la vida exterior. Las puertas que antes se abrían con sonrisas de bienvenida, ahora se cerraban con miradas de lástima. Los vecinos, envenenados por las mentiras de Brenda, comenzaron a tratar a Elena como a una niña, o peor, como a un fantasma. Le hablaban en voz alta y despacio, o simplemente la ignoraban, asintiendo con tristeza a las historias de Brenda. Elena se sentía borrada, como si su identidad y su historia hubieran sido robadas y reemplazadas por la de una anciana senil que no valía nada. Se pasaba las horas sentada junto a la ventana, viendo la vida pasar como si fuera una película ajena. Veía a los niños jugar en la calle, a las parejas pasear de la mano, y un dolor profundo se instalaba en su pecho. Ella, que había sido una mujer activa y sociable, ahora era una espectadora silenciosa de su propio encierro. La soledad era un peso físico, una manta pesada que la cubría día y noche.
sofocando cualquier chispa de esperanza que intentara nacer en su alma. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué me pasa esto?, se preguntaba en la oscuridad de su cuarto, con las lágrimas mojando su almohada. Se sentía completamente abandonada, no solo por su familia, sino por el mundo entero. El silencio de la casa era un grito ensordecedor que rebotaba en las paredes y en su alma. No había nadie a quien contarle su verdad, nadie que pudiera ver más allá de la máscara de buena esposa de Brenda. Estaba sola en su infierno personal. El plan de Brenda avanzaba sin piedad, como una maquinaria perfectamente engrasada. Se sentía invencible, segura de que su control era absoluto. Su esposo le creía todo. Los vecinos sentían lástima por ella, y la propia Elena empezaba a creerse sus mentiras. La nuera disfrutaba de su poder, saboreando cada pequeña victoria, cada lágrima que veía en los ojos de su suegra. Se deleitaba en su crueldad, convencida de que el premio final, la casa y el dinero, justificaría todos sus pecados. Una tarde, mientras Elena fingía dormir en el sillón, escuchó a Brenda hablar por teléfono en la cocina. Su voz era un siseo triunfante, lleno de veneno y alegría mal disimulada. El doctor ya casi firma los papeles, le decía a su hermana. Dijo que su demencia es muy avanzada, que es un caso claro para internarla. Elena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No era solo su imaginación. Era un plan real, frío y calculado para deshacerse de ella por completo. En cuanto la internemos en el asilo, venderemos esta posilga y por fin nos iremos de viaje a Europa. Ya era hora de vivir bien, sin estorbos. Las palabras de Brenda eran como martillazos en el corazón de Elena. Posilga. Así llamaba a su hogar, al nido que había construido con tanto amor y sacrificio. Y el asilo, la palabra resonaba en su mente como una sentencia de muerte. Un lugar frío y anónimo donde la abandonarían para siempre, para que se pudriera sola. La traición era total y absoluta. Mateo, que había ido a la cocina por un vaso de agua, escuchó cada palabra. Se quedó paralizado detrás de un mueble, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que su madre lo escuchara. El miedo se mezcló con una furia helada que nunca antes había sentido en su corta vida. Vio la cara de su madre, iluminada por la luz de la cocina, y por primera vez vio el monstruo que se escondía detrás de su sonrisa. Un monstruo real, más aterrador que los de sus cuentos. Apretó con fuerza el pequeño dinosaurio de plástico que llevaba en el bolsillo, un regalo de su abuela. El juguete se sentía pequeño e insignificante como él en ese momento. Pero los dinosaurios eran fuertes, le había dicho su abuela, y él tenía que ser fuerte por ella. En ese instante, el niño de 8 años tomó una decisión. No iba a permitir que su madre se saliera con la suya. Iba a proteger a su abuela, costara lo que costara, aunque tuviera que enfrentarse al mundo entero. Los días siguientes fueron una tortura. Brenda, creyendo que su victoria estaba cerca, intensificó su crueldad. Le servía a Elena la comida fría, alegando que se le había olvidado calentarla. Le quitaba el control de la televisión, poniendo programas ruidosos que a Elena le daban dolor de cabeza. Eran pequeños tormentos diarios, diseñados para quebrantar su espíritu por completo antes del golpe final. Cada día era una nueva humillación, una nueva demostración de poder de la mujer que la odiaba. Elena intentó hablar con su hijo una última vez. Ricardo, hijo, Brenda me está haciendo cosas malas, me está lastimando, le dijo con la voz temblorosa, aferrándose a una última pizca de esperanza. Pero sus palabras sonaban confusas, desordenadas, justo como Brenda había planeado. La angustia le impedía formar frases coherentes y solo consiguió sonar como la anciana senil que todos creían que era. Su súplica desesperada se perdió en el aire, sin encontrar eco en el corazón de su hijo. Ricardo suspiró, cansado y manipulado. «Mamá, por favor, no empieces otra vez.
Brenda solo te cuida. Estás confundida, eso es todo. Ve a descansar, ¿quieres? Su rechazo fue el golpe de gracia. Elena entendió que había perdido a su hijo, que el lazo entre ellos había sido cortado por las tijeras de la manipulación de Brenda. Ya no tenía a nadie. El hombre que ella había criado ahora era un extraño que la miraba con lástima y fastidio. Mateo presenció esa escena desde el pasillo. Vio la derrota en los ojos de su abuela y la frustración ciega en los de su padre. El dolor que sintió fue tan agudo que tuvo que morderse el labio para no gritar. No era justo, nada de eso era justo. La imagen de su abuela, encogida y vencida en su sillón, se grabó a fuego en su memoria, alimentando la llama de su determinación. Tenía que hacer algo, y tenía que hacerlo pronto. Brenda, mientras tanto, preparaba el acto final de su obra macabra. Reunió informes médicos falsificados y le enseñó a Ricardo qué decir frente al juez. «Tienes que sonar preocupado, pero firme», le instruía con una voz de seda. «Es por su propio bien. Recuérdalo siempre, mi amor». Lo manipulaba con una maestría diabólica, haciéndole creer que internar a su propia madre en un asilo era un acto de amor y responsabilidad. Ricardo, atrapado en la mentira, asintió dócilmente. Una tarde, mientras Elena miraba la lluvia por la ventana, Brenda pasó a su lado con prisa. De repente, tropezó, golpeando la mesita donde reposaba la única foto de Elena con su esposo. El marco cayó al suelo, y el cristal se hizo añicos con un sonido agudo y doloroso que partió el silencio de la casa. Fue un sonido que reflejó a la perfección cómo se sentía el corazón de Elena en ese preciso instante, roto en 1000 pedazos. «Ay, suegrita, qué torpe soy», dijo Brenda con una sonrisa que no intentó disimular. Se agachó, pero no para ayudar, sino para mirar el desastre con satisfacción. «No se preocupe, solo era un vidrio viejo». Total, ya ni se acordaba de quién era el de la foto, ¿verdad? Cada palabra era un puñal que se clavaba más profundo, profanando el recuerdo más sagrado que le quedaba a la anciana. La crueldad de Brenda no conocía límites. Elena se dejó caer de rodillas, sin importarle el dolor en sus articulaciones. Sus dedos temblorosos intentaron recoger los trozos de cristal, queriendo salvar la imagen de su amado, pero era inútil. El rostro sonriente de su esposo estaba ahora fragmentado, irreconocible, como su propia vida. Las lágrimas caían sobre los restos del marco, mezclándose con el polvo y la desesperanza. Brenda la observaba desde arriba, como un depredador que admira a su presa vencida. «Sal de mi casa», susurró Elena con un hilo de voz, una fuerza que no sabía que tenía. Brenda soltó una carcajada fría y cruel. «Tu casa. Ya no eres dueña de nada, vieja loca. Ni siquiera eres dueña de ti misma. Pronto estarás en un lugar donde no molestarás a nadie. Vete acostumbrando a no tener nada. Esta casa será mía y tú no eres nada». La repetición de esa palabra, nada, era el último clavo en su ataúd emocional. La puerta de la sala se cerró con un golpe seco, dejando a Elena sola en la penumbra, arrodillada sobre los restos de su felicidad. Afuera, la lluvia arreciaba, golpeando las ventanas como si el cielo llorara por ella. Elena miró sus manos vacías, manchadas de polvo, y sintió que todo había terminado. Su hijo la había abandonado. Su hogar estaba a punto de serle arrebatado y su último recuerdo sagrado yacía hecho pedazos en el suelo. La oscuridad la había devorado por completo. El día del juicio llegó, envuelto en un cielo gris y una lluvia incesante que parecía llorar por Elena. Cada gota que golpeaba el cristal del auto era un eco del latido aterrorizado de su corazón. El viaje al tribunal de familia se sintió como una procesión fúnebre, el último trayecto hacia su tumba en vida.
Brenda conducía con una calma siniestra, mientras Ricardo miraba por la ventana, evitando la mirada de su madre, un cobarde atrapado en la red de su esposa. El edificio del tribunal era un monstruo de concreto y cristal, frío e impersonal. Los pasillos de mármol resonaban con los pasos de extraños, cada eco un recordatorio de la indiferencia del mundo. Elena fue conducida a una sala de espera donde otras familias esperaban sus propias sentencias. Sus rostros marcados por la tristeza o la codicia. Se sintió pequeña, insignificante, un número en un expediente a punto de ser cerrado y archivado para siempre. Su vida entera se había reducido a un simple trámite legal. La hicieron sentarse en una silla de madera dura frente a un juez cuyo rostro parecía tallado en piedra. La sala era solemne y opresiva, y Elena se sentía como una criminal a punto de ser condenada. Miró a su alrededor, buscando un rostro amigo, una mirada de compasión, pero solo encontró la expresión triunfante de Brenda y la cara avergonzada de su hijo. Estaba sola en el banquillo de los acusados, juzgada por el crimen de ser vieja y vulnerable. Brenda iba vestida con colores oscuros, un luto fingido que era una burla a la vida de Elena. Lloraba lágrimas de cocodrilo mientras su abogado, un hombre de voz melosa y ojos de tiburón, describía a Elena como una carga. La pintaba como una mujer senil, incapaz de cuidar de sí misma, un peligro para ella y para su familia. Cada palabra era una mentira diseñada para despojarla de su dignidad, para convertirla en un objeto que debía ser desechado en una institución. «Es por su propio bien, su señoría», repetía el abogado. «Necesita cuidados especiales que solo un centro especializado puede darle. La familia está destrozada por tener que tomar esta decisión». Elena, humillada y confundida, solo podía negar con la cabeza, pero sus gestos eran débiles, casi imperceptibles. Sus palabras se ahogaban en un nudo de angustia en su garganta, mientras la farsa continuaba sin que nadie la detuviera, sin que a nadie le importara su verdad. Quería gritar que todo era una mentira, que Brenda le robaba sus cosas, que la envenenaba con dudas. Pero, ¿quién le creería? Frente a la actuación impecable de su nuera, sus protestas solo sonarían como los desvaríos de una loca. Veía los ojos del juez, fríos y distantes, y entendía que su destino ya estaba escrito. En ese lugar, la verdad no importaba, solo importaban los papeles, los informes falsos y el testimonio de quienes querían destruirla. La humillación pública fue la peor de las torturas. Los extraños en la sala la miraban con una mezcla de lástima y curiosidad, como si estuvieran viendo un animal herido en una jaula. Se sentía expuesta, desnuda en su dolor, mientras su vida privada era desmenuzada y retorcida para encajar en la narrativa de Brenda. Su historia, sus recuerdos, su amor por su familia, todo estaba siendo profanado frente a un público indiferente que solo esperaba el final del espectáculo. Brenda, con una voz quebrada por sollozos falsos, contó historias inventadas. Dijo que Elena había intentado cocinar sin encender la estufa, que se había perdido en su propia calle, que a veces no reconocía a su propio hijo. Mentira tras mentira, construía una prisión de demencia alrededor de la anciana, y nadie, absolutamente nadie, cuestionaba sus palabras. La nuera era la víctima, la esposa abnegada que sufría por su suegra enferma, una actuación digna de un premio. Elena miró a su hijo, su última esperanza, pero Ricardo no la miraba. Tenía la vista clavada en el suelo, como si el peso de su traición fuera demasiado grande para soportarlo. Él sabía la verdad. En el fondo de su corazón, él tenía que saberla. Pero estaba débil, era un títere en manos de su esposa, demasiado cobarde para defender a la mujer que le había dado la vida. Su silencio era un grito de complicidad que resonaba en toda la sala. El mundo entero parecía haberse puesto de acuerdo para abandonarla. Los vecinos que antes la saludaban con cariño, ahora cuchicheaban a sus espaldas.
El sistema de justicia, que se suponía debía protegerla, ahora le daba la espalda, ciego y sordo a su sufrimiento. Se sentía como una náufraga en medio de un océano de indiferencia, hundiéndose lentamente sin que nadie le lanzara un salvavidas. La soledad era tan densa que casi podía tocarla con sus manos. El abogado de Brenda llamó a su siguiente testigo. «Ricardo, por favor, pase al estrado». El corazón de Elena se detuvo. No, por favor, no él. Era una pesadilla de la que no podía despertar. Vio a su hijo levantarse, caminar con pasos lentos y pesados, como si fuera hacia su propia ejecución. Cada paso que daba era un martillazo en el pecho de su madre. Cada paso la alejaba más de la salvación y la hundía más en la desesperación. Ricardo se sentó en la silla de los testigos, sin atreverse a levantar la mirada. Juró decir la verdad, y esa simple frase fue la más cruel de las ironías. El abogado le hizo preguntas sencillas, guiándolo con suavidad hacia la traición final. Es cierto que su madre ha mostrado un deterioro cognitivo severo en los últimos meses. Señor, Ricardo tragó saliva, el sudor perlando su frente. Elena contuvo la respiración, rezando por un milagro que no llegaría. «Mi madre ya no es la misma», dijo finalmente, con la voz rota. Las palabras salieron de su boca y cayeron como ácido sobre el corazón de Elena. Se pierde, olvida nuestros nombres a veces, confunde el día con la noche. Estaba recitando el guión que Brenda le había enseñado, palabra por palabra. Estaba vendiendo el alma de su madre por una paz falsa, por evitar una confrontación con la verdadera villana de esta historia. Fue el golpe final, el más doloroso de todos. Ver a su hijo, su sangre, su orgullo, validando la mentira que la estaba destruyendo. Escuchar de sus propios labios la condena que Brenda había escrito para ella. Era una traición tan profunda que el dolor físico era insoportable. Sintió como si su corazón, ya frágil y cansado, se rompiera en 1000 pedazos dentro de su pecho. Ya no quedaba nada por lo que luchar. Cerró los ojos, resignada a su destino. Dejó de luchar. Se entregó al abismo. Si su propio hijo creía que estaba loca, entonces quizás lo estaba. La manipulación había sido tan perfecta que la víctima empezaba a dudar de su propia realidad. Se sumergió en una oscuridad silenciosa, un lugar dentro de su mente donde las palabras ya no podían herirla. Afuera, en la sala del tribunal, su vida estaba siendo decidida por otros. La sala quedó en silencio, esperando la decisión final del juez. El abogado de Brenda tenía una sonrisa de satisfacción apenas contenida. Brenda se secaba una lágrima inexistente con un pañuelo. Ricardo mantenía la cabeza gacha, un monumento a la vergüenza y la cobardía. Parecía que todo estaba perdido, que la injusticia estaba a punto de consumarse de la forma más cruel posible. La balanza de la justicia estaba rota. El juez carraspeó, listo para dictar su sentencia. Miró los papeles, luego a Elena, que permanecía con los ojos cerrados, una estatua de dolor. La maquinaria legal, fría y sin alma, estaba a punto de aplastar a una mujer inocente y el mundo observaba en silencio. No había escapatoria, no había un héroe que viniera a rescatarla. La maldad estaba ganando la batalla y la oscuridad parecía definitiva. En ese momento, Elena ya no sentía miedo, solo un vacío inmenso. Había sido despojada de su hogar, de su dignidad y del amor de su hijo. ¿Qué más podían quitarle? Se preparó para escuchar la sentencia que la enviaría a un asilo, a morir sola entre extraños, olvidada por todos. Su historia parecía haber llegado a su trágico final, un cuento de terror familiar sin un final feliz a la vista. El silencio se hizo tan denso que se podía cortar con un cuchillo. El juez abrió la boca para hablar, y el destino de Elena quedó suspendido en el aire, a punto de caer como el mazo de un verdugo. Era la culminación de meses de tortura psicológica.
El triunfo de la codicia sobre el amor filial, una tragedia silenciosa que ocurría a plena luz del día, ante los ojos ciegos de la sociedad. Pero a veces, incluso en la oscuridad más profunda, una pequeña luz puede encenderse cuando menos se espera. A veces, la voz más pequeña es la que grita la verdad más grande. Si crees que este hijo merece una lección, dime en los comentarios qué calificación le das a su traición, del 1 al 10. La historia de Elena aún no ha terminado, y la justicia a veces llega de la mano más inesperada. Las palabras de su hijo cayeron sobre ella como piedras, cada una un golpe seco que le robaba el aliento. Mi madre ya no es la misma. El aire se escapó de sus pulmones en un silbido silencioso. El mundo se inclinó, los rostros en la sala se volvieron borrosos, y solo quedó el eco de esa voz, la voz que ella le enseñó a pronunciar sus primeras palabras, ahora usada para sentenciarla a una tumba en vida. La traición tenía un sonido, y era el de la voz de su propio hijo. Cerró los ojos con fuerza, como si eso pudiera bloquear el dolor que le desgarraba el pecho. La humillación era un fuego que le quemaba la piel, pero la traición era un hielo que le congelaba el alma. Escuchaba a Ricardo continuar, recitando las mentiras que Brenda había plantado en su mente. Cada mentira era un clavo más en la cruz en la que la estaban crucificando en público, frente a extraños que la miraban con lástima, la peor de las caridades. Sintió sus manos, antes capaces de amasar pan y acunar a un bebé, ahora inútiles y temblorosas sobre su regazo. Eran las manos de una extraña, de una anciana derrotada. Su cuerpo entero se sentía pesado, como si el peso de todas las mentiras la estuviera hundiendo en la silla de madera dura. Ya no había fuerza en sus músculos, ni voluntad en su espíritu. La habían vaciado por completo, dejándola como una cáscara hueca. «Por favor, hijo, no», suplicó en el silencio de su mente. «Por favor, mírame, mira a tu madre». Pero él no la miraba. Mantenía la vista fija en el suelo, avergonzado, pero no lo suficiente como para detenerse. Era un cobarde, un títere movido por los hilos de una mujer malvada, y ella, su madre, era el sacrificio que él estaba dispuesto a ofrecer para mantener su paz. Una paz comprada con el alma de quien le dio la vida. En la penumbra de sus párpados cerrados, vio un recuerdo fugaz. Ricardo, de niño, con fiebre alta, y ella a su lado, poniéndole paños fríos en la frente. «Mamá, no te vayas», le había dicho él con su vocecita débil, y ella le había respondido: «Nunca, mi amor. Mamá siempre estará aquí para ti». La ironía de ese recuerdo era una daga que se retorcía en su corazón ya herido. Ella cumplió su promesa, pero él no. Brenda, desde su asiento, observaba la escena con una calma aterradora. Había una pequeña sonrisa en la comisura de sus labios, un brillo de victoria en sus ojos fríos. Era la mirada de un depredador que finalmente ha acorralado a su presa y se deleita en su sufrimiento antes de dar el golpe final. Ella no solo quería la casa, quería destruir a Elena, borrarla del mundo, disfrutar cada segundo de su agonía. El abogado de Brenda se puso de pie, su voz resonando en la sala solemne. «Su señoría, como han escuchado del propio hijo de la señora Miss, su condición es insostenible. Es un riesgo para sí misma. La internación no es una opción, es una necesidad urgente». Sus palabras eran limpias, profesionales, y cada una de ellas tejía los barrotes de la celda donde Elena pasaría el resto de sus días. Elena sintió un frío que no venía del aire acondicionado de la sala. Era un frío que le nacía desde los huesos, el frío del abandono absoluto. Estaba sola, completamente sola en un mundo que había decidido que ella ya no importaba. Su verdad no valía nada, sus sentimientos no valían nada, su vida entera, sus sacrificios, su amor, todo había sido reducido a un expediente legal, a un caso clínico de demencia senil. Un sollozo seco
se atoró en su garganta ahogándola. Quería gritar, patalear, decirles a todos que eran unos monstruos, pero ¿de qué serviría? Solo confirmaría lo que ellos ya creían, que estaba loca. Brenda había ganado. Su plan había sido perfecto, una obra maestra de crueldad y manipulación. Había logrado volver a su propio hijo en su contra, el arma más letal y dolorosa de todas. El recuerdo de la fotografía de su esposo, rota en el suelo de su sala, volvió a su mente. El cristal hecho añicos, el rostro de su amado fragmentado. Así se sentía ella, rota en 1000 pedazos, esparcida por el suelo frío de ese tribunal. Y no había nadie que quisiera ayudarla a recoger los pedazos. Estaba condenada a vivir y morir rota, mientras otros bailaban sobre sus ruinas. Finalmente, una lágrima logró escapar de sus ojos cerrados. Rodó lentamente por su mejilla un río salado que trazaba el mapa de su dolor. No era una lágrima de tristeza, era una lágrima de rendición. Ya no luchaba, dejaba que la corriente se la llevara, dejaba que la oscuridad la reclamara. Si el mundo entero decía que estaba loca, entonces quizás lo estaba. Quizás esta pesadilla era la única realidad que le quedaba. Ricardo volvió a su asiento, sin mirarla, y Brenda le puso una mano en el hombro, un gesto de falsa compasión para el público. Elena lo vio todo a través de sus pestañas mojadas. Vio el teatro, la farsa, y entendió que ella era la única espectadora que conocía la verdad, y su conocimiento no servía de nada. Era una prisionera en una obra escrita por su verdugo. El juez carraspeó, un sonido que pareció un trueno en el silencio opresivo. Tomó su mazo en la mano. El final estaba aquí. Elena se preparó para el golpe. Se preparó para escuchar las palabras que la despojarían de su nombre, de su hogar, de su libertad. Se preparó para ser enviada a un lugar donde las paredes serían blancas y los días todos iguales. Una espera lenta hacia la muerte. Ya no sentía nada. El dolor había sido tan intenso que había dado paso a un vacío absoluto. Era una muñeca de trapo, sin voluntad, sin esperanza. Que hagan lo que quieran, pensó. Ya me han quitado todo lo que amaba. Ya me han matado por dentro. Lo que le hicieran a su cuerpo ya no importaba. Su alma ya estaba muerta, asesinada en esa sala de tribunal. Miró por última vez a su hijo. Vio al hombre en el que se había convertido, un extraño con el rostro de su niño, y en esa mirada le entregó su perdón y su adiós. Lo perdonaba por su debilidad y se despedía del hijo que una vez amó, porque ese niño ya no existía. El hombre sentado al lado de Brenda era solo un cascarón, tan vacío como ella se sentía. El mazo del juez se levantó en el aire, suspendido por un instante que pareció una eternidad. Era el hacha del verdugo a punto de caer. El silencio era total. Se podía escuchar el latido aterrorizado de un corazón, y Elena no estaba segura de si era el suyo o el de la justicia que estaba a punto de morir en esa sala. Este es el fin, se dijo a sí misma, el fin de Elena, la abuela, la madre, la esposa. Ahora solo sería la paciente, la interna, un número en un formulario. La oscuridad la envolvió por completo, una manta suave y definitiva. Ya no había nada más que esperar, solo el abismo. El juez abrió la boca, listo para dictar la sentencia que sellaría su destino. El aire se solidificó, pesado e irrespirable. Brenda contuvo una sonrisa. Ricardo se encogió en su asiento. El mundo entero pareció contener la respiración, esperando el final de la tragedia. Era la culminación de meses de tortura, el triunfo de la avaricia sobre el amor. La injusticia estaba a punto de ser legalizada, de ser firmada y sellada. La maquinaria del sistema, fría y ciega, estaba a punto de triturar a una mujer inocente, y a nadie parecía importarle. Pero justo cuando la primera sílaba de la condena estaba a punto de salir de los labios del juez, una voz pequeña, pero increíblemente clara, cortó el silencio como un rayo de luz. «Yo quiero decir algo»,
La voz era infantil, pero resonó en toda la sala con la fuerza de una verdad que se había negado a morir. Todos los ojos en la sala se giraron hacia la pequeña figura de pie. Era Mateo, con los puños apretados a los costados y una determinación de acero en su mirada infantil. Brenda se puso pálida como un fantasma. Su máscara de víctima se resquebrajó en un instante, revelando el pánico puro que había debajo. «Mateo, cariño, los adultos están hablando», siseó, intentando usar su falsa dulzura para controlarlo. «Vuelve a sentarte, por favor». Pero el niño no se movió. Sus pies parecían clavados al suelo por la fuerza de su propósito. El juez, un hombre acostumbrado a dramas familiares, vio algo diferente en la mirada de ese niño. Vio una verdad que se negaba a ser silenciada. Dejó su mazo sobre la mesa y se inclinó hacia adelante, su expresión severa suavizándose por un momento. «¿Qué quieres decir, jovencito?», preguntó con una voz sorprendentemente gentil. «Acércate, no tengas miedo». Con una valentía que dejó a todos sin aliento, el pequeño caminó con pasos firmes hacia el estrado, pasando junto a su madre petrificada y su padre confundido, sin mirar a ninguno de los dos. Se paró frente al imponente escritorio del juez, sus ojos apenas llegando al borde de la madera. Miró fijamente al hombre de la toga y luego se giró para enfrentar a su madre, cuyo rostro era una máscara de terror. «Mi mamá dice que mi abuela está loca», comenzó Mateo, y por un segundo Brenda soltó un suspiro de alivio, creyendo que el niño solo repetiría sus mentiras. «Dice que se le olvidan las cosas y que necesita mucha ayuda para no lastimarse». Hizo una pausa, y el silencio en la sala se hizo tan pesado que dolía. «Pero eso es lo que dice delante de mi papá», continuó Mateo, y con esa frase el mundo de Brenda se derrumbó. Cuando él no está en casa, ella dice otras cosas. Un murmullo recorrió la sala. La atmósfera cambió de inmediato. La lástima por la supuesta esposa abnegada se transformó en una duda helada, en una sospecha que comenzó a crecer como una mala hierba en la mente de todos los presentes. Ricardo levantó la cabeza por primera vez, mirando a su hijo con una confusión que pronto se convertiría en horror. La voz de Mateo, aunque infantil, era firme y clara como una campana. Empezó a repetir, palabra por palabra, las conversaciones telefónicas que había grabado en su memoria. Le dijo a mi tía que la vieja ya casi cae y que en un mes nos deshacemos de ella y de su mugrosa casa para siempre. El jadeo colectivo en la sala fue como una ola. Cada palabra del niño era una pala que desenterraba la verdad podrida que Brenda había intentado ocultar bajo capas de lágrimas falsas y mentiras piadosas. Brenda se levantó de un salto, su rostro contorsionado por la furia y el miedo. «Está mintiendo. Es solo un niño, no sabe lo que dice. Inventa cosas». Su voz era aguda, histérica, la de un animal atrapado. Pero el juez la silenció con un golpe seco de su mazo que resonó como un disparo. «Siéntese y cállese, señora, o la haré sacar de mi sala». Sus ojos ya no eran neutrales. Ahora la miraban con un desprecio gélido que le heló la sangre en las venas. Mateo no se detuvo. El valor de un león en su pequeño cuerpo. Contó cómo su madre escondía las llaves de la abuela, cómo cambiaba sus pastillas de lugar solo para hacerla sentir confundida y asustada. La escuché reírse por teléfono, diciendo que era muy fácil volver loca a una vieja. «Mi abuela no está enferma», dijo Mateo. Y ahora las lágrimas, verdaderas y puras, comenzaron a brotar de sus ojos. «Mi mamá es la mala. Ella es la que está enferma de maldad. Ella solo quiere el dinero de la casa de mi abuela para comprarse un coche nuevo y ropa cara», concluyó el niño, con un sollozo que le partió la voz, pero no su convicción. La verdad, cruda y brutal, finalmente había salido a la luz, expuesta por el testigo más inesperado. El rostro de Brenda se descompuso en una mueca de pura maldad al ser descubierta, su teatro de mentiras reducido a cenizas por la honestidad de su propio hijo. Ya no había dónde esconderse.
Elena abrió los ojos lentamente, como si despertara de una larga pesadilla. Miró a su nieto, a ese pequeño gigante que se había enfrentado a un monstruo por ella. Las lágrimas que ahora corrían por sus mejillas no eran de dolor, sino de un alivio tan profundo que era casi doloroso. Ricardo, a su lado, la miraba con un horror absoluto, la realización de su propia ceguera y complicidad golpeándolo como un tren. Finalmente veía a su esposa por lo que era y a su madre por lo que había sufrido. El juez miró al niño, luego a Brenda y finalmente a los papeles falsos sobre su escritorio. La justicia, que había estado a punto de cometer un error terrible, había sido salvada por la voz de la inocencia. Se aclaró la garganta y su voz sonó como el acero. Señora, su petición no solo queda desestimada, sino que en este preciso momento ordeno una investigación en su contra por posible fraude, manipulación y maltrato a una persona mayor. La justicia había llegado, no como un susurro, sino como un trueno. El mazo del juez cayó con un sonido sordo y definitivo, no para condenar a Elena, sino para sentenciar a Brenda. El color desapareció del rostro de la nuera, reemplazado por una máscara de pánico y odio puro. Dos oficiales de la corte, con rostros impasibles, se acercaron a ella con calma deliberada. Cada paso que daban era un eco de la justicia que por fin había despertado de su largo sueño. Brenda intentó retroceder, pero ya no había escapatoria. Su mundo de mentiras se había derrumbado sobre ella, sepultándola bajo sus propios escombros. Ricardo observaba la escena como si estuviera viendo una película de terror protagonizada por él mismo. La venda había caído de sus ojos de la forma más brutal posible. Vio a su esposa, no como la mujer abnegada que creía conocer, sino como el monstruo que realmente era. Y se vio a sí mismo, un cómplice ciego, un hijo que había traicionado a su propia madre. La vergüenza era un fuego que le quemaba por dentro, una culpa tan pesada que apenas podía respirar. Su silencio había sido el arma de Brenda, y ahora el peso de esa arma lo aplastaba. Elena, por su parte, sentía que su alma regresaba a su cuerpo. Las lágrimas que ahora mojaban sus mejillas eran calientes, llenas de un alivio que le devolvía la vida. Miró a su pequeño nieto, a ese niño valiente que se había enfrentado a la oscuridad por ella. En sus ojos infantiles no vio solo a un niño, sino a un ángel guardián, a un héroe que la había rescatado del abismo. Le tendió una mano temblorosa y Mateo la tomó con fuerza, anclándola de nuevo a la realidad, a la esperanza. Mientras los oficiales se llevaban a Brenda, ella lanzó una última mirada a Elena. No había arrepentimiento en sus ojos, solo un veneno puro y sin diluir. Pero esa mirada ya no tenía poder. La puerta de la sala del tribunal se cerró detrás de ella con un clic resonante, un sonido que sellaba el final de una pesadilla. Era la puerta de una celda, pero también era la puerta que se cerraba a un pasado de dolor y humillación, abriendo un nuevo capítulo para Elena. El viaje de regreso a casa fue en un silencio denso, pero ya no era el silencio opresivo del miedo. Era un silencio de procesamiento, de verdades que salían a la luz. Ricardo conducía con las manos aferradas al volante, sin atreverse a mirar a su madre. Elena, sentada en el asiento trasero, no soltó la mano de Mateo ni por un segundo. A través de la ventana, el sol comenzaba a abrirse paso entre las nubes de lluvia, como una promesa de que después de la tormenta siempre llega la calma. Cuando llegaron, la casa se sentía diferente. La luz del sol entraba por las ventanas, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire como pequeñas estrellas doradas. Ya no era una prisión oscura, sino un santuario que esperaba ser reclamado. Elena cruzó el umbral y por primera vez en meses sintió que pisaba su propio hogar. Respiró hondo, llenando sus pulmones con el aire de la libertad, el aire de la dignidad recuperada. La casa, al igual que ella, parecía respirar de nuevo.
Sus ojos se posaron en la mesita donde aún estaban los restos de la fotografía rota de su esposo. Se arrodilló lentamente y recogió un trozo del cristal. Ya no veía la fractura como una herida, sino como una cicatriz de batalla, un recordatorio de lo que había sobrevivido. «Le compraré el marco más hermoso que encuentre», le susurró a la imagen fragmentada de su amor. Era una promesa no solo para él, sino para ella misma. Una promesa de reconstruir lo que había sido destruido. Ricardo finalmente se derrumbó. Se arrodilló frente a su madre, sus sollozos rompiendo el silencio. «Mamá, perdóname, por favor, perdóname», repetía una y otra vez, su voz ahogada por la culpa. «Fui un ciego, un tonto». Elena lo miró y en sus ojos no había odio, solo una profunda tristeza. «Te perdonó, hijo», dijo con una voz suave pero firme. «Pero perdonar no es olvidar. El camino para reconstruir la confianza sería largo y difícil, y ella ya no estaba dispuesta a cargar con el peso de la ceguera de otros». Dejó a Ricardo con su arrepentimiento y caminó hacia el sillón, donde Mateo la esperaba. Lo abrazó con una fuerza que no sabía que aún poseía, hundiendo su rostro en el cabello de su nieto. «Me salvaste, mi pequeño valiente, me devolviste la vida». Él la abrazó de vuelta con sus bracitos pequeños pero fuertes. «A partir de hoy, todo será diferente, abuela. Lo prometo». Y en ese abrazo se selló un pacto de amor y protección que ninguna maldad podría volver a romper. El sol de la tarde pintaba la sala con colores cálidos, borrando las últimas sombras. La casa ya no era un lugar de tormento, sino un refugio de paz. La justicia no había llegado en un carruaje dorado, sino en la voz inocente de un niño que se negó a permitir que la oscuridad ganara. La valentía de Mateo fue la lección más grande para todos. ¿Crees que el amor de un niño es el arma más poderosa contra la injusticia? Califica del 1 al 10 la valentía de este pequeño héroe en los comentarios.